Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. En este miércoles seguimos meditando el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús sale de la sinagoga donde ha liberado al hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y se dirige a casa de Simón Pedro. Algunos estudiosos afirman que probablemente la casa de Simón Pedro se convirtió para Jesús como en su propia casa. Allí vivía, dormía, se alimentaba, descansaba, compartía, y desde allí se desplazaba a otros lugares para predicar la buena nueva del reino de Dios. Al llegar, Jesús se entera de que la suegra de Pedro se ha enfermado repentinamente y tiene una fiebre altísima. Los familiares le ruegan que haga algo por ella. Entonces, Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre que se retirara, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Lucas describe esta curación como si se tratara de otra liberación. Mandó con energía a la fiebre que se retirara. Vuelve nuevamente a surgir la autoridad, la fuerza y el poder de Jesús, que es capaz de acabar con todo lo que genera el mal, que postra y aniquila al ser humano. No podemos interpretar este milagro como un simple milagrito para la suegra de Pedro. Jesús quiere dejarnos bien claro a todos que Él es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para restituirnos la dignidad a todos. Quiero enfocar la reflexión de este día en esas fiebres peligrosas que todos hemos padecido o estamos padeciendo y que nos incapacitan, como a la suegra de Pedro, para servir a Dios con alegría y en libertad. Me refiero, por ejemplo, a la temible fiebre de la soberbia que petrifica el corazón y nos
incapacita para amar y perdonar. Los síntomas todos los conocemos: egoísmo, orgullo, prepotencia, vanidad. Esta fiebre mortal nos va retorciendo y nos deforma el alma de tal modo que terminamos viéndonos e idolatrándonos a nosotros mismos en lugar de mirar y dar gloria al Señor. La fiebre de la soberbia nos impide reconocer que estamos mal, que necesitamos cambiar. Es una fiebre que nos enceguece. También está la fiebre del miedo. Terrible es esta fiebre. Hay muchas personas que han venido al mundo con grandes propósitos, con grandes sueños e ideales que, de hacerse realidad, harían muchísimo bien a la humanidad y a la iglesia. Pero ahí están estas personas, como la suegra de Pedro, postradas, incapacitadas por el miedo, sin atreverse a ir más allá. Muchas personas han pasado por este mundo y se han marchado de él sin dar lo que venían a dar. Miedo al qué dirán, miedo a marcar la diferencia, miedo a romper viejos paradigmas familiares. Hace un tiempo conocí la historia de un joven que, cansado y frustrado, se quitó la vida porque sus papás le obligaban a estudiar medicina, porque todos en la familia son médicos. El joven quería ser arquitecto y, obstinado por estar estudiando medicina, se lanzó al vacío. Es la fiebre del miedo que nos paraliza e impide romper esos paradigmas que arruinan nuestro desarrollo personal. Otra fiebre muy común es la indiferencia. Es terrible también. Produce tibieza en el corazón, debilidad espiritual, pereza, desidia, excusas, mentiras, ganas de estar solo con uno mismo, bien lejos de los pobres y necesitados. Y así, hermanos y hermanas, hay muchas clases de fiebres que inutilizan al ser humano. El celular, por ejemplo, es terrible ver cómo hay personas que están totalmente incapacitadas ya para comunicarse con los demás, para servir, para ayudar, porque la fiebre del celular los tiene imposibilitados totalmente. El celular para muchos es ya como una especie de pulmón artificial. La gente ya es capaz de matar por un celular o de entrar en depresión si el celular se arruina. Las redes sociales mal empleadas, otra fiebre que deforma, que altera y perturba la esencia del ser humano. ¿Cuántas personas sufren porque publican algo y nadie les dio un like? ¿Cuánta gente insultándose gratuitamente por medio de las redes sociales, sin conocerse siquiera? Es degradante a lo que estamos llegando como seres humanos. Nos acechan también las fiebres del pecado, los vicios, las adicciones, la violencia terrible que está azotando este país, las tendencias y las modas que amenazan con matar todo lo que en nosotros es bueno y procede de Dios.
Y como si fuera poco, hay relaciones personales que son una verdadera fiebre mortal. Hay falsos amigos y falsos amores que paralizan, inmovilizan, inutilizan a la otra persona. Hay relaciones de pareja, de familia, de trabajo, de amistades tan enfermizas donde una o ambas personas quedan completamente reducidas e incapacitadas para ser y vivir por sí mismas. Ahora bien, todos sabemos que la fiebre es un síntoma, no es una enfermedad. Si tienes fiebre, es porque algo dentro de tu cuerpo está mal, está enfermo. Sucede lo mismo con el alma. Si padeces de alguna de estas fiebres que mencioné, u otra que no haya mencionado, es porque algo dentro de ti no está bien. Revisa hoy tu corazón. ¿Cuál fiebre te tiene en estado de postración? ¿Qué te impide servir, vivir, amar en libertad y alegría? ¿Cuál es la fiebre que sufres? ¿Y cuál es la raíz de esa fiebre? ¿Es acaso un vacío? ¿Es acaso un trauma o un complejo? ¿Qué te lleva a vivir así en estado de postración? Presenta hoy tus dolencias al Señor. Si se lo permites, Él te va a restaurar y a capacitar como restauró y capacitó a la suegra de Pedro, que como dice San Lucas, se levantó enseguida y se puso a servirles. No más soberbia, no más miedo, no más indiferencia ni esclavitudes que nos incapaciten para vivir nuestra fe plenamente. Jesús está vivo y ha venido para liberarnos y sanarnos. Busquemos al Señor y Él nos va a levantar. Prosigue el texto diciendo que por la tarde todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Veamos qué mezcla más hermosa de humildad, poder y autoridad hallamos en Jesús. Humildad para bendecir e imponer las manos uno a uno a los enfermos que le llevaban. Y poder y autoridad para mandar a callar a los demonios. Contemplamos en el Papa Francisco ese amable gesto de Jesús. El Papa bendice a cuantos puede, en especial a los pobres, a los enfermos y a los marginados, y a los que otros juzgan intocables. Esta es una expresión clara de la cercanía, el amor y la misericordia de Dios que toca el corazón de las personas. Es un signo patente de que ha llegado el reino de Dios. Una prioridad de la Iglesia es hacer que los pobres y los olvidados se sientan bendecidos y amados por Dios. Por otra parte, y para finalizar, quiero rescatar otro aspecto importante del pasaje tan lleno de detalles que nos ofrece hoy San Lucas.
Dice el texto: al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Jesús tiene sed misionera. Su motivación es hacer que todos escuchen el evangelio de la salvación. Jesús es de todos y para todos. Por tanto, nadie se lo puede apropiar. No reduzcamos a Dios. Cada vez que nos limitamos y nos encerramos en mi iglesia, en mi congregación, en mi grupo, en mi movimiento, en mi comunidad, estamos revelando que hay muros y fronteras en nuestro corazón. Debemos, como Jesús, abrir espacio, ocuparnos de abrir de par en par las puertas de nuestra iglesia, de nuestros grupos y movimientos a todos. Como en el tiempo de Jesús, allá afuera hay muchas personas que viven postradas por las fiebres de este mundo y el pecado. Hay muchos enfermos que necesitan de una mano, y hay muchos cautivos que necesitan con urgencia ser liberados. El anuncio del reino de Dios es para todos. Para eso ha venido Jesús. Para eso nos ha llamado a su servicio, para que seamos imitadores suyos. Por favor, no diluyamos el evangelio. Fijemos los ojos en este Cristo evangelizador, Cristo liberador, Cristo orante. Él es nuestro modelo y maestro. Pidamos hoy al Señor Jesús que nos sane y nos libere para que, sanos y libres, podamos servirle como auténticos discípulos suyos, dignos imitadores de su estilo y dignos portadores de su mensaje. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.